Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Alguno puede poner en el chat? ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, buenos días. Bienvenidos al webinar. Voy a dar una pequeña introducción sobre Andy y bueno, esta nueva iniciativa que hemos tomado. Y después, bueno, le voy a dar la palabra a Andy para que comience con la parte realmente interesante. Bueno, desde Multisolar hemos decidido contratar a Andy como especialista en Growat para darle un poco más de fuerza a la marca, que bueno, ya igual viene siendo una de las primeras, o si no la primera marca de inversores en Argentina. Y él estará tratando, bueno, ya con varios clientes estuvo en contacto y está en contacto diariamente. Eh, Él estará ayudándolos desde la parte técnica, ayudándolos a ustedes y a nosotros desde la parte técnica, tanto para preventa como postventa, exclusivamente con inversores o productos Growat. La idea es que el servicio que damos sobre productos de la marca sea mejor y también poder descomprimir, digamos, la atención postventa de los otros productos. Como gran parte de lo que vendemos es Growat, decidimos que era viable tener una persona específica y exclusiva dedicada a esa marca. Creo yo que es algo, digamos, una movida pionera en el país. Creo que no hay otra marca de inversores que tenga así una persona especialista. Andy, para los que no lo conocen, es ingeniero eléctrico o electricista y ahí hace ya años que se dedica a energía solar fotovoltaica y ha instalado cientos de equipos Growat de todo tipo, un grid of grid, y ha tenido, bueno, ha vivido todo tipo de situaciones en campo, en dimensionamientos, etcétera, entonces tiene muy buena experiencia real eh, en cuanto a lo que es la instalación y configuración de inversores. Vamos a estar haciendo una serie de cursos, algunos webinars y algunos cursos presenciales. De hecho, ya tenemos un curso presencial de inversores on grid que lo vamos a ir repitiendo porque, bueno, el curso presencial siempre tiene cupos limitados. Así que si están interesados, pueden hablar con su asesor comercial y, bueno, los tienen en cuenta para invitarlos al próximo. Y la idea es esa, o sea, que Andy esté continuamente dando cursos, que ustedes estén bien capacitados, que se sientan confiados para instalar los productos de la marca. Y obviamente que si tienen algún problema en la instalación o alguna duda, también puede ser antes de la instalación o antes o en el dimensionamiento, lo consulten con él. La forma que hemos diseñado para hacer este tipo de consultas o canalizar las consultas es mediante grupos de WhatsApp. Ya muchos clientes ya tienen su chat, digamos, con el comercial y con Andy, que es específico para canalizar temas de Growat. El que no lo tiene, porque bueno, esto es bastante nuevo y lo vamos haciendo de a poco, que hable con su comercial también y bueno, así les crean el grupo. Así que bueno, sin más que decir, los dejo con Andy, la estrella de hoy, y me quedo acá viendo el webinar. Si alguno, yo muteé, bueno, hago algunas aclaraciones, algunas preguntas frecuentes. El webinar se está grabando, la idea es subirlo después al canal de YouTube, así que si alguno se tiene que ir o se quiere rever alguna parte, lo va a poder hacer. Y segundo, las consultas las pueden hacer por el chat o si quieren pueden por ahí mejor al final o después de alguna parte, si quieren hacer alguna consulta hablada, pueden ponerlo en el chat y desactivamos el micrófono. Lo que pasa es que si desactivo todos los micrófonos, se escucha, por ahí algunos se desactivan sin querer y se escucha mucho ruido de fondo, que era lo que estaba pasando antes. Así que preferí desactivar todos así y manejarlos uno a uno. Bueno, Andy, te dejo a vos. Hola, buen día. ¿Me escucha? ¿Te escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, como ya dijo Julián, estoy aquí para apoyarlos a todos en todas las dudas que tengan con respecto a la marca, a los inversores de la marca, tanto en la parte de selección de equipos como en dimensionamiento. Y también, por supuesto, en la parte de postventa, puesta en marcha y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de los equipos.
Este webinar se basa principalmente en lo que es las configuraciones de los equipos SPF de la serie ES. Aquí se comercializa el 5000 y el 3000 y el 3500. He recibido durante estas 3 semanas que empecé muchas consultas con respecto a la configuración de los equipos, muchas dudas sobre el funcionamiento en paralelo, en funcionamiento trifásico y algunas configuraciones con baterías de litio. Entonces, en base a eso, armé la presentación y también alguna explicación sobre el funcionamiento de las prioridades de alimentación que no están muy claras en el manual. Sin embargo, con la experiencia y las pruebas se han logrado descifrar más o menos. Bueno, comenzamos entonces. Un poco el temario, que ya lo vieron en la invitación. Primero comenzamos con una descripción general de lo que es la serie SPF 5000S y 3500S. Después vamos a hablar sobre las configuraciones generales, todo lo que está básicamente en el manual, pero explicado punto por punto para qué sirve cada una de las configuraciones. Algunas configuraciones específicas para lo que es la conexión en paralelo y en trifásico. Y algunas, o sea, qué advertencias nos pueden aparecer durante la configuración o durante la puesta en marcha. Algunas configuraciones específicas para baterías de litio con comunicación BMS, como Hope o Pilontech. Y al final, algunas aplicaciones prácticas basadas en las configuraciones que le podemos hacer al equipo. Puse un par ahí, las opciones son infinitas, todo depende de lo que le quiera pedir el cliente. Bueno, como descripción general de la serie, tenemos, o los que sabemos, los que hemos instalado el equipo, los que no, de alguna manera hemos leído el manual por lo menos, sabemos que el equipo tiene varias entradas, que sería la entrada de red, la entrada de fotovoltaica, la entrada de batería y por supuesto la salida de alterna para alimentación de los equipos. Internamente, el equipo está compuesto de varios bloques que son cargador de red, cargador fotovoltaico, el inversor y el bypass. Remarqué sobre todo esta parte acá, a ver, si se fijan esta parte acá, que es la parte del inversor y el bypass, porque cuando apagamos el inversor mediante el switch que tiene en la parte inferior derecha, lo que hacemos es apagar solamente la parte de inversión y bypass. El equipo aún con el switch desconectado en off, el equipo puede seguir cargando las baterías tanto desde la red como desde los paneles. Si sabían esa parte. Bueno, ahora comenzamos con la parte de configuración. Van a ser las configuraciones generales. Hay algunas que voy a pasar muy por encima porque son las básicas, como por ejemplo el ajuste de fecha, hora, solamente la vamos a rever. Y si no, vamos a centrar un poco más en las configuraciones de lo que es prioridades de alimentación y prioridades de carga. En el menú 1, que es lo que sería la primera configuración, tenemos la prioridad de alimentación de carga. Si recuerdan o si lo tienen a mano, tenemos varios tipos de configuración en ese punto. La primera de ellas es la prioridad solar, que se llama Sol en el menú del inversor. En este caso, la energía solar alimenta los consumos como primera prioridad. Tomamos energía de los paneles y alimentamos directamente a los consumos. Si la energía solar no es suficiente, entonces comenzamos a tomar energía de las baterías. Si se fijan, tenemos aquí 1000 watts de producción solar, el consumo de 2000 watts y la batería suministra los 1000 watts restantes, los que faltan. La red solamente va a proporcionar energía, o sea, solo se va a conectar la red si pasan cualquiera de las dos siguientes condiciones. O no tenemos energía fotovoltaica, se apaga el MPT del inversor, inmediatamente va a comenzar a tomar de la red. Esto es, cae la noche, inmediatamente el inversor pasa a red, deja de tomar de las baterías incluso. O si, por ejemplo, si es de día y la batería baja a su tensión de ajuste del programa 12, la tensión de ajuste del programa 12 o la tensión de baja batería, también pasa a red. Cualquiera de las dos condiciones que ocurran, inmediatamente el inversor pasa a tomar de la red. La siguiente opción es UTI, que es prioridad de red. En este caso, el inversor siempre está tomando energía de la red para alimentar los consumos y solamente toma de paneles o baterías cuando se corta la red. Al cortarse la red, el inversor intentará suministrar toda la potencia necesaria mediante los paneles. Si la energía o la potencia de los paneles no es suficiente, entrará a funcionar la batería.
En este caso se usa mucho, por ejemplo, en UPS, cuando necesitas tener siempre, siempre la batería cargada y disponibles para limitar los consumos. La otra opción es SBU. En SBU, la energía de los paneles alimenta los consumos directamente. En caso de que no sea suficiente, va a empezar a tomar de las baterías. Y si no hay energía solar, por ejemplo, si cae de noche, a diferencia de la primera opción, comenzará a tomar directamente la batería. O sea, no va a pasar a red. Si recuerdan la primera opción, esta, en sol, al cortarse los paneles, inmediatamente pasa a red. En esta no, en esta, al cortarse los paneles, sigue tomando de las baterías, hasta que la batería alcance el nivel de descarga o el nivel ajustado en el parámetro 12, en la tensión de paso a red. Una vez que la batería alcance este nivel, ahí sí se conecta a la red. Esa es la diferencia de esos dos modos de operación. Luego tenemos SV, que es el que generalmente usamos más para lo que es ahorro energético, porque es prácticamente como tener un grid, porque la red trabaja en conjunto con los paneles para alimentar los consumos. En este caso, los paneles intentan alimentar toda la potencia posible de la carga. Si no alcanza, entra a la red. Y solamente las baterías se tocan si perdemos red. Es la única manera que se descarguen las baterías. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? Si quedó claro esta parte del primer menú. Bueno, continuamos entonces. El menú 2, ajustamos lo que es la corriente de carga máxima de la batería. En este caso lo tenemos que ajustar a un valor igual o menor a la corriente que nos recomienda el fabricante. Eso va a depender del tipo de batería y va a depender también del tamaño del banco de batería. En el caso de la batería de AGM, la recomendación es que se ajuste un 20% de la capacidad. Tomamos la capacidad en ampere hora de la batería, le sacamos el 20% y esa va a ser la corriente máxima de carga que podemos aplicar. Para las baterías de litio, las que no tienen comunicación BMS, bien sea Blue Carbon, tienen conexión con BMS. La recomendación es un 50% de la capacidad del banco. Si, por ejemplo, tenemos un banco de 100 ampere hora, la mitad son 50 ampere. Esa va a ser la corriente máxima de carga recomendada por el fabricante. El rango de tensión de entrada y alterna, que nos lo va a dar si colocamos en APL, UPS o generador. Esto lo que nos permite es seleccionar el rango de entrada de tensión que el inversor toma como válida. Por ejemplo, en el caso que tengamos muy baja tensión en un lugar, podemos colocarlo en accesorios, ¿verdad? Y el inversor va a tomar como válida tanto para la carga como para el bypass. El detalle es que toma también como válida para el bypass entre 90 y 280 voltios. O sea, recuerden una cosa, estos inversores no estabilizan tensión. Lo que entre, si está en bypass, va a ser igual a lo que va a salir. La única manera de que deje de tomar la red es que la tensión se salga fuera de los parámetros ajustados en este rango de tensión de entrada. Por lo general, se coloca un UPS entre 170 y 280 voltios. Fuera de ese rango, el inversor desconecta la entrada de red y comienza a funcionar como inversor. O sea, invierte la tensión de la batería y los paneles. Luego tenemos el generador, donde el rango de entrada es desde 90 hasta 280 voltios.
con el detalle de que la corriente de carga queda limitada a 30 amperes. Esto es sobre todo para proteger el generador, para no exigirle demasiada corriente. Pasa que muchas veces colocamos un grupo muy chico y si lo dejamos, por ejemplo, en accesorio, podemos ajustar una corriente muy alta y lo que nos va a pasar es que va a saltar la protección del generador. Entonces, por eso se limita normalmente a 30 amperes en esta configuración desde fábrica. El menú 4, que es el de ahorro de energía, este menú muchas veces trae confusiones en la instalación. A veces se activa, después llama al cliente, mira, que el inversor se apaga y se prende solo. Y es muy probable que tenga este parámetro activado, porque este parámetro cuando está activado, si el inversor no detecta una carga conectada a su salida o la carga es muy baja, él lo que hace es apagar los 230 voltios. Y cada cierto tiempo envía un pulso para verificar si hay consumo y si detecta consumo a la salida, ahí es cuando enciende la salida a 130 voltios. Si, por ejemplo, dejamos este parámetro activado y el cliente tiene 2 luces LED y un módem, el inversor va a apagar su salida directamente. O sea, va a detectar muy poco consumo y se va a desconectar. Entonces es muy importante que este parámetro revisemos que siempre esté desactivado, a menos que sea una aplicación especial que queramos que el inversor se apague realmente para ahorrar energía. Idealmente es que esté desactivado siempre. El menú 5, si recordamos, es el tipo de batería. Aquí tenemos AGM, tenemos plomo, tenemos litio, usuario 1 y usuario 2. Lo que nos cambia cada una de estas opciones es la tensión de absorción, la tensión de explotación y la tensión de corte. En el caso de AGM, si se fijan, tenemos tensión de absorción fija, se fija cuando colocamos este valor, esta selección AGM, 56.4, 54 y 42. Tensión de corte 42 voltios. Esta tensión de corte que viene por defecto es muy baja para la batería AGM normales. O sea, la está descargando prácticamente un 100%. Por eso siempre recomendamos que no se coloque AGM, sino que se coloque en usuario, porque de esa manera podemos ajustar los valores tanto de tensión de absorción, de flotación, como tensión de corte. Eso lo vamos a ver cuando veamos el parámetro 21. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones de ajuste para ese tipo de baterías. Igual cuando seleccionamos plomo, que es baterías inundadas, la batería de electrolito líquido, tiene otros valores de tensión también, pero igualmente tiene 42 voltios de corte. Es una tensión muy baja para ese tipo de batería. Cuando seleccionamos litio, el BMS de la batería es el que se va a encargar de controlar la tensión de carga de la batería. Podemos ajustar en el menú 21 el valor de corte, pero en porcentaje en este caso. Cuando seleccionamos baterías de litio, son baterías de litio que tienen BMS, BMS con comunicación, y en este caso podemos ajustar los valores de tensión de corte y el menú 12 y el menú 13 en porcentaje. Ya lo vamos a ver ahora. Después de usuario 1 podemos ajustar los parámetros de manera manual a nuestro gusto, o bueno, no, a nuestro gusto no, al valor recomendado por el fabricante. Y usuario 2, igualmente lo mismo. Después tenemos reinicio automático por sobrecarga, que sería el menú 6. En este caso, el inversor lo que te permite es, si el inversor recibe una sobrecarga, él va a intentar hacer un reenganche para ver si la sobrecarga desapareció y va a quedar activo de vuelta. Si la sobrecarga sigue presente, ahí va a dar alarma por sobrecarga y se va a desconectar. O sea, si está activado, él va a intentar hacer un reenganche luego de la sobrecarga, y si sigue presente la sobrecarga, ya te aparece el error. Reinicio automático por temperatura, es lo mismo. Una vez que el inversor detecta una sobretemperatura interna en su circuito, se va a apagar, va a desconectar el consumo y va a hacer un reintento de conexión. Si la sobretemperatura sigue, se va a apagar directamente. Bueno, aquí tenemos la selección de tensión de salida. Normalmente, como siempre, la dejamos en 230, a menos que tengamos alguna aplicación especial, qué sé yo, tenemos un cableado muy lejos y tenemos mucha caída de tensión, capaz que podemos ponerlo en 240 para que al otro extremo llegue una tensión un poco mejor. Frecuencia de salida, siempre en 50 Hz.
Número de batería, esto es un parámetro interno del inversor y no se puede modificar. Corriente máxima de carga de red, de carga con red. Esta corriente la ajustamos básicamente. Bueno, ahora al finalizar reviso los chats y contesto todas las preguntas. Corriente máxima de carga con red, lo que ajustamos es con cuánta corriente queremos cargar la batería en caso de que se cargue con la red. No es, estos 30 amperes, por ejemplo, no es la corriente que se toma de la red, sino la corriente del lado de la batería. Si tenemos 30 amperes de carga con red, tenemos a 50 voltios, 48 voltios, tenemos cerca de 1500 watts. Esto lo tenemos que tomar en cuenta siempre por el tema de que para el dimensionamiento de las térmicas de entrada del inversor. O sea, no podemos, por ejemplo, colocar 80 amperes de carga de un 5000 S porque tendríamos 4000 watts de entrada. Y si tenemos una térmica o un grupo electrógeno que no soporte esa potencia, nos va a saltar la térmica o nos va a saltar la protección del grupo electrógeno. Otra cosa es que si el valor que coloquemos en el parámetro 2, que es la corriente de carga, si recuerdan el parámetro 2 que vimos, la corriente de carga máxima, si es menor que este valor, siempre se va a tomar el valor del parámetro 2. Bien, este es otro valor que a veces se presta confusión. Otro valor que a veces se presta confusión, que es el parámetro 12, que es la tensión de paso a red. Si recuerdan en la primera prioridad que vimos, teníamos SBU o SOL, Sol. Una vez que la batería llegara a ese punto, al punto 12, que es la tensión de paso a red, es cuando él va a empezar a tomar de la red. Una vez que la batería llegue a ese punto, es cuando se va a conectar y va a tomar toda la potencia de la red. Bueno, si usamos baterías de litio, como dije anteriormente, con conexión BMS, este valor se muestra en porcentaje. Ahí podemos, si estamos trabajando, por ejemplo, en SBU y queremos que la batería se descargue a un 80% antes de pasar a red, lo ajustamos en este parámetro, en el parámetro 12. Después el parámetro 13 es cuando la batería comienza a descargarse de vuelta. O sea, cuánto el inversor tiene que esperar, hasta qué porcentaje de carga tiene que esperar el inversor para volver a descargar la batería. También va a depender solamente del parámetro SBU y SOL. Si el inversor está en UTI o está en SV, estos dos parámetros no los va a tomar en cuenta. Lo toma en cuenta cuando está en SBU o en SolarFuse. Una vez que la batería se carga, el valor ajustado en el parámetro 13, ahí es cuando comienza a descargarse de vuelta. Igual que el valor anterior, bueno, se muestra en porcentaje. Ahora lo que es la prioridad de fuente de carga de las baterías, con esto podemos seleccionar con qué fuente de las dos disponibles podemos cargar la batería o cómo combinarlas entre ellas. Recuerda que tenemos como fuente paneles y red para la carga de baterías. En prioridad solar, que es CSO, la primera prioridad es los paneles. O sea, mientras los paneles tengan potencia, energía, van a cargar las baterías. Si no hay energía solar disponible, ahí entra la red a cargar las baterías. Entonces, primero paneles. Si no hay paneles, o sea, se apagan el PT, ahí es cuando comienza a cargar con la red. En SNU, las dos fuentes cargan la batería al mismo tiempo, tanto red como paneles. Y en solo solar, bueno, solamente se carga con paneles. Durante el día los paneles van a cargar la batería, llega la noche, ya no hay energía solar y directamente la batería no se va a cargar, no toma de la red. Bueno, control de alarma, la alarma sonora, el buzzer. Aquí lo podemos apagar o encender. Después tenemos el control de la luz de fondo. Si queremos que el LCD se apague, lo colocamos en off y luego con presionar cualquier botón se enciende de vuelta. Esto es si tenemos el inversor en algún lugar que puede ser que moleste la luz o no sé. Ya no sé, porque siempre lo dejo encendido. Dice interrupción de fuente primaria. Esto es si, por ejemplo, estamos trabajando con el inversor conectado a la red. El inversor, si se corta la red, emite un pitido
Es solo un pitido por unos 2-3 segundos y luego se apaga. O sea, es un aviso sonoro corto. Aquí podemos activar o desactivar ese aviso. Bypass de sobrecarga. Este es otro ítem que a veces se presta a confusión. No es que el inversor va a trabajar por encima de los 5 kilowatts de manera continua porque tenemos un bypass activo. El bypass de sobrecarga lo que hace es, si el inversor está, por ejemplo, en SBU, ¿verdad? Está trabajando con panel y batería, no tiene la red conectada. Y tengo una sobrecarga en la salida, o sea, tengo un consumo que me empieza a tomar, qué sé yo, 6 kilowatts. El inversor lo que hace, aunque no haya llegado al valor de descarga de la batería, inmediatamente él va a empezar a tomar de la red. Hace bypass hacia la red para evitar sobrecargar la electrónica de inversión del propio inversor. Para eso el bypass de sobrecarga. No es que si uso el bypass voy a poder exigirle 10 kilowatts al inversor, no. Es solamente para permitir al inversor que si hay un consumo superior a su potencia nominal, en vez de generar esa potencia mediante su electrónica, lo que va a hacer es bypassear hacia la red, que pase directamente por la red, desde la red. Bueno, 19 es lo que es la tensión de carga de absorción. Eso acuérdense que lo podemos ajustar solamente si lo tenemos en UC o US2, que es definido por el usuario 1 o definido por el usuario 2. Estos parámetros los ajustamos según la hoja de datos de la batería que vamos a colocar. Los valores recomendados, por ejemplo, para la batería AGM que vende Multiradio, que era Leos o son Leos y Ultracell, es de 14.4 voltios por batería de 12 voltios. Para un banco de 48 voltios, el valor debería ser de 57.6 voltios aproximadamente. Esos en la hoja de datos del fabricante de baterías, si tienen de otra marca de batería, se los tiene que dar, los pueden buscar bajo CB, que es voltaje constante, o simple uso. Después en la batería sin comunicación, o sea, la Blue Carbon o la CS, el valor es de 14.6 por batería de 12 voltios. O sea que para un banco de 48 voltios debe ser de 59.2 voltios el ajuste para este tipo de batería. Tensión de carga de flotación es la otra tensión de carga, que es como la tensión de mantenimiento, es la tensión a la que siempre está sujeta la batería mientras esté conectada el cargador y mientras no se esté descargando. Igual se puede ajustar solamente cuando tenemos en definido por el usuario 1 o definido por el usuario 2. Y va a depender también de lo que te diga el fabricante de la batería, de lo recomendado. En la hoja de datos lo van a encontrar como standby. Para AGM se recomienda un banco de 48, se recomienda 54 voltios. Y para la batería CS o Blue Carbon, igual 54 voltios. Es el mismo ajuste. Bueno, después tenemos aquí lo que hemos hablado anteriormente en las tensiones de corte de las baterías AGM cuando se seleccionó el tipo de batería AGM, se colocaba, o sea, automáticamente se colocaba 42 voltios, se seleccionaba la AGM y era un valor muy bajo. En este caso, para baterías AGM, lo colocamos en uso y ahí podemos ajustar los valores tanto de absorción, de flotación y tensión de corte del inversor. Para baterías AGM, lo que se recomienda son 48 voltios. O sea, que en 48 voltios ya corte la salida del inversor. En 48 voltios equivale a un 50% de la profundidad de descarga de la batería AGM. El instalador o el diseñador del sistema puede colocar una tensión un poco más baja para una profundidad de descarga mayor, pero tiene que recordar que eso va a afectar negativamente los ciclos de la batería. Para alivio sin comunicación, lo que se recomienda son 46 voltios aproximadamente y representa cerca de un 70% de la profundidad de descarga. Bien, el comportamiento del inversor cuando se llega a esa tensión de descarga va a depender de las fuentes que tenga disponibles. O sea, no es lo mismo si, por ejemplo, el inversor está en un sitio aislado o si está instalado en una residencia que tiene acceso a la red. Por ejemplo, si es de noche y la única fuente que tiene el inversor es la batería, la única fuente de alimentación es la batería, lo que va a pasar es que el inversor se va a apagar directamente.
sea, si la batería llega a nivel 21 y la única fuente de energía es la batería, el inversor se apaga directamente. Si tenemos paneles y baterías, el inversor va a apagar su salida también, pero va a continuar cargando la batería. O sea, corta la salida, corta los 30, pero los paneles siguen alimentando la batería. La siguen cargando. Si tenemos red y paneles, lo que va a pasar es que el inversor va a hacer bypass independientemente del modo que tenga, el modo que tenga configurado en el menú 1, que es la prioridad de alimentación. El inversor hace bypass desde la red, alimenta los consumos y con los paneles alimenta las baterías, va cargando las baterías. El menú 23 es donde ajustamos lo que serían los modos de salida de SEA, bien sea monofásico con un solo inversor. Ahí colocamos SIG en paralelo. Acuérdense que con estos inversores podemos colocar varios inversores en paralelo. Y en trifásico, donde tenemos que seleccionar en qué fase está cada inversor. 3P1, 3P2 o 3P3, dependiendo de la fase que está conectado. Este parámetro lo vamos a revisar un poco más en detalle más adelante en la presentación. El 28 es la dirección de Modbus. Ese parámetro se puede usar para, si por ejemplo, me han preguntado que para conectarlo, por ejemplo, a un PLC que tome los datos de energía, de potencia del inversor. Eso se puede hacer. Después, configuración de año. Bueno, esta la vamos a pasar rápido porque son las básicas. Configuración de año, configuración de mes, el día, la hora, los minutos, segundos. Aquí en el menú 43 activamos lo que es la ecualización de la batería, que sería solamente para baterías inundadas. Son las únicas baterías que necesitan ese procedimiento. Vamos a activar o desactivar. Para todos los demás tipos de batería va desactivado. Este menú solamente te permite ser activado si está en baterías inundadas, baterías de plomo o en usuario, en modo usuario. Si lo pones a GM no te deja, si lo pones en litio tampoco te deja. Aquí ajustamos la tensión de igualación de la batería. Esto va a depender de lo que diga la hoja de datos del fabricante. El tiempo de ecualización de la batería también va a depender de lo que diga el fabricante. El tiempo de espera de ecualización, cuánto tiempo va a esperar para tener la suficiente energía para iniciar la igualación de la batería. El intervalo de ecualización, cada cuánto tiempo repite la ecualización. Puedes colocarle, qué sé yo, cada 30 días, cada 2 meses, depende de lo que diga, como siempre, el fabricante de la batería. Eso es lo que manda, como quien dice. Y 48 es si queremos activar la ecualización inmediatamente o no. Si se fijan acá, tenemos un intervalo de ecualización que va a definir cada cuánto tiempo se hace la ecualización, o podemos llegar en cualquier momento, activar el menú 48 y la ecualización arranca inmediatamente. Después, 49, tenemos horario de carga con red. Es cuando, con eso definimos cuándo queremos o cuándo le damos permiso al inversor de que tome energía de la red para cargar las baterías. Con esto personalizamos, qué sé yo, si tenemos la fuente de carga de baterías en SNU, podemos decir, eres SNU, pero solamente de 11 de la noche a 6 de la mañana, durante el horario valle de la distribuidora. Puedo decir algo, si tenemos tarifa diferenciada. Generalmente en domiciliaria no, pero en industria sí pasa que hay tarifa diferenciada horaria. Y el 50 es cuando queremos que el inversor suministre tensión en su salida. No sé, se me ocurre que si queremos encender unas luces con el inversor de 6 de la tarde a 6 de la mañana, directamente con este podemos controlar la salida o el encendido de las luces. O sea, las aplicaciones están ahí, ya queda de cada quien cómo aplicarlas o para cubrir tales necesidades. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que son las configuraciones específicas para conexión paralelo y trifásico. Para entrar en el menú 23 es importante
que el inversor esté apagado. O sea, no apagado la pantalla porque si no, no vemos nada, pero sí apagado desde la tecla on-off que tenemos en el inversor en la parte inferior derecha. Si el inversor está apagado, si vamos a comenzar a instalar desde cero, hicimos las conexiones y necesitamos cambiar al menú 23, lo que hacemos es encender el inversor de acá y lo apagamos inmediatamente. O sea, pasamos a on y luego a off. Ahí tenemos unos 30 segundos, 40 segundos para hacer todos los ajustes que requieran estos menús. No podemos hacer la configuración con el inversor encendido, primero porque no nos va a mostrar el menú 23 y segundo que si tenemos los inversores conectados entre sí a su salida, vamos a tener errores de todo tipo y hasta podríamos dañar los inversores. Encendemos el inversor, enciende la pantalla, lo apagamos inmediatamente, entramos en el menú y nos vamos al menú 23 donde vamos a configurar el tipo de conexión que queremos. Bueno, esta es una observación. Si me han preguntado, por ejemplo, ¿qué necesita? Que si los inversores en paralelo necesitan que compartan el mismo banco de batería, sí. O si necesitan que los inversores en trifásico, si pueden tener un banco independiente de cada inversor, no, no se puede. O mira, que si los paneles pueden estar compartidos entre los inversores que están conectados en paralelo, no, no se puede tampoco. La entrada, si estamos en paralelo, tiene que ser la misma para cada inversor. O sea, venimos con la red monofásica y tenemos que compartir la misma red monofásica los dos inversores. Si venimos con una red trifásica, tiene que ser la misma red trifásica con las 3 fases activas a los 3 inversores. Si, por ejemplo, tenemos una configuración en trifásica y se pierde una fase, todo el sistema trifásico deja de funcionar. No es que hace bypass o no es que comienza a generar la red trifásica de las baterías, no. Es un detalle. Imagínense que tenemos una instalación trifásica en funcionamiento y se pierde una fase de la red, todo el sistema se apaga, deja de funcionar. Eso hay que tomarlo en cuenta. Un resumen de lo que son las observaciones de la configuración en paralelo. Tenemos que tener entrada de red, la misma para los inversores que tenemos en paralelo. La batería tiene que ser compartida para todos los inversores que tenemos. Y los paneles sí tienen que ser independientes. Incluso podemos tener independiente un inversor con paneles y otro sin paneles. Por eso no hay problema. Bueno, apagamos, encendimos nuestro inversor. Entramos en el menú 23. Colocamos PAL. Y ya una vez que esté en PAL, suponiendo que ya se hicieron todas las conexiones, tanto de potencia como de datos, encendemos los inversores y ahí ya salir andando todo en un mundo ideal. Sin embargo, se pueden presentar estas advertencias. Advertencia 15, que aparece el 15 en la pantalla, que lo que indica es que los inversores tienen una diferente entrada de red. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un inversor con 220 y tengo el otro con 0. Cuando eso pasa, ya inmediatamente nos aparece esta advertencia. Otra advertencia que puede ocurrir, que si nos pusimos creativos y conectamos los inversores en paralelo sin batería, nos sale advertencia 22, porque no se permite conectar inversores en paralelo, en trifásico, sin batería. La única manera de que estos inversores trabajen sin batería es cuando trabajan en modo monofásico, un solo inversor en servicio. De otra manera no es posible. Para la configuración trifásica hay que tomar otra cosa adicional. Los inversores tienen que estar en secuencia con las fases de la red que estamos tomando. Si, por ejemplo, tenemos la fase 1, colocamos los inversores que están conectados a la fase 1 en 3P1. Fase 2, 3P2. Fase 3, 3P3. Igual, si está todo correcto, encendemos los inversores y ahí debería salir funcionando todo. Sin embargo, podríamos tener estas advertencias. Primero, podemos tener la misma falla que mostramos en paralelo, que puede ser que se haya pedido una fase y nos va a mostrar diferente entrada de red paralela.
Eso es que nos está faltando una fase o hay diferencia de tensión de entrada entre un inversor y otro. Un error exclusivo de trifásico es esto, error de fase de entrada. Esto quiere decir que la secuencia de fase de los inversores no corresponde con la secuencia de fase de la red. Ahí lo que la corrección es simplemente invertir una de las fases de entrada de la red. Por ejemplo, si tenemos fase R con 3P1, fase S con 3P2, fase 3 con 3P3, agarramos fase T y la invertimos con la fase S. O sea, intercambiar dos fases. Ya con esto se corrige el error 16. Y el otro es si intentamos hacer funcionar un trifásico sin batería. No va a dar advertencia 22. Ahora entramos en lo que es la parte de configuración de baterías de litio con comunicación BMS. Bien, primero tenemos que asegurarnos que la batería sea compatible. Actualmente Multiradio vende baterías Growatt Arc 6 Hub, que son compatibles con los SPF 5000 y 3500S, y también con toda la serie Pylontech que vende Multiradio, la 2000, 2000C, 3000, 3006 y UP5000. Para configurar lo que es una batería de litio, usamos el programa 5, como lo vimos anteriormente, lo colocamos en 5, en el litio, perdón. Una vez que le damos a Enter, nos salta al programa 36 y ahí es donde vamos a seleccionar el protocolo dependiendo de la batería que estemos usando. Bueno, esto lo hemos visto, que lo que era el parámetro 12, 13 y 21 pasan a estar en un porcentaje, no en tensión, como pasa con la AGM de plomo. Y no vamos a poder ajustar lo que es la corriente de carga máxima de la batería, ni la tensión de absorción, ni la tensión de flotación, porque directamente el BMS toma control sobre esos valores. El BMS de la batería le dice al inversor cuánta tensión necesita y cuánta corriente de carga necesita. Entonces no podemos ajustar esos valores, quedan en control del BMS de la batería. Después, para lo que sería la configuración para baterías Growatt, primeramente el cable que usamos es un cable recto convencional, un cable de red, un patch core que llaman, cable de red común, se conecta entre el BMS del inversor y el PCS de la batería. Recuerden que tenemos que colocar los terminadores, el link out y el link in, a menos que estemos utilizando varias baterías en paralelo. El protocolo que usamos en este tipo de baterías es el 51, L51 para baterías Growatt, y ya con eso la batería debería quedar andando. Recuerden, el inversor siempre es en la ficha del lado izquierdo, la que dice BMS o CAN. La ficha que dice RS485 se usa solamente para comunicación Modbus o otros dispositivos. Para batería es siempre la ficha del lado izquierdo. Después, si vamos a utilizar baterías Pylontech permite dos modos de conexión. Si se fijan en Growatt, vamos a utilizar CAN, el protocolo es CAN, el protocolo de comunicación de la Growatt siempre es CAN. Y para Pylontech podemos hacerlo de dos modos. Podemos utilizar RS485 o podemos utilizar el protocolo CAN. Si vamos a utilizar CAN, seleccionamos el protocolo L52. Puede ser que no funcione dependiendo de la versión de firmware de la batería o del inversor. Podemos utilizar el protocolo L54. En este caso, recuerden que las Pylontech tienen Deep Switch, no switchecito donde seleccionamos la operación de la batería. En este caso, si vamos a utilizar CAN, todos deben estar en 0. Y se usa, como en el caso anterior, como en el caso de la Growatt, utilizamos un cable recto, un cable convencional. Igualmente va en BMS y en el lado de la batería va en el puerto CAN. Si decidimos utilizar protocolo, la conexión RS485, el protocolo es L04. Igual, si no funciona, tenemos que probar con L02. Aquí, en este caso, tenemos que comprobar que el Deep Switch 1 de la primera batería esté en posición 1 y todo lo demás en 0. Incluyendo si tenemos varias baterías en paralelo, la batería maestra es la única que tiene que tener el switch 1 en 1. Después de ahí, todos los demás en 0. Este caso es, hay que ponerlo, porque muchas veces pasa que, por ejemplo,
dejamos la segunda batería con el switch en 1 y nos va a causar errores. Y también para el protocolo RS485, el tipo de cable que se usa no es el recto que utilizamos en el protocolo CAN, sino que es un cable tipo cruzado que tenemos que fabricar nosotros mismos, donde el pin-out, bueno, aquí está del lado del inversor, tenemos pines 1 y 2, y del lado de la batería tenemos pines 7 y 8. Este pin-out lo tienen disponible con cualquiera de los comerciales, o si no me preguntan directamente a mí y les pasamos el diagrama de fabricación del cable. En un pequeño resumen de lo que es la conexión de batería e inversor. Para Growwatt se conecta del lado de la batería en PCS, del lado del inversor en BMS, se utiliza un cable recto y el protocolo es L51. Para batería CAN, si vamos a utilizar el protocolo CAN, baterías Pylontech, si vamos a utilizar el protocolo CAN, se conecta en el puerto CAN de la batería, en el puerto BMS del inversor, igualmente un cable recto, y el protocolo que usamos es L52 o L54. Si vamos a utilizar RS485, utilizamos este puerto de la batería. En el inversor se sigue utilizando el BMS, no en el otro puerto el que dice RS485, y en este caso utilizamos un cable cruzado, tal como lo vimos en la planilla anterior. Y el protocolo es L04 o L02. Bueno, aquí vamos a hablar de unas aplicaciones prácticas que, no sé, me preguntaron alguna vez y ahí están aplicadas. Después seguramente cada uno habrá tenido una experiencia diferente, pero espero que con el conocimiento de los modos de configuración puedan llegar a resolver otro tipo de problemas que se les surjan. Ejemplo, el cliente quiere usar baterías y paneles sin usar la red hasta que se descargue un 50% de la batería. O sea, quiere utilizar toda la energía disponible de paneles y quiere usar la batería hasta que se descargue 50%. Después de usar la red normalmente, una vez que la batería alcanza ese nivel, y luego, durante la noche, cuando la tarifa es más económica, quiere comenzar a cargar las baterías con la red para tratar de tener siempre la batería llena. En este caso, colocamos el inversor en SBU, prioridad solar, batería red, que la red sea nuestra última prioridad. La tensión paso a red, la colocamos al 50%, en este caso elegí una batería de litio, hasta que se descargue el 50%. La prioridad de carga en SNU, que pueda cargar tanto con el sol como con la red. Y después, en el ajuste 49, que es el ajuste del horario de carga, lo que hago es colocarle 0103. ¿Qué quiere decir 0103? 01 es la hora de inicio, que se pone acá, y 03 es la hora final. Quiere decir que esta batería se va a cargar con la red solamente desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana, durante el horario nocturno. En ese momento es que la batería va a comenzar a tomar de la red para cargarse. Entonces, en estas condiciones, durante el día, los paneles van a alimentar el consumo de la casa. Si aumenta el consumo, va a tomar de la batería. Si llega a la noche, va a seguir tomando de la batería hasta que la batería llegue a un 50% de descarga. Una vez que llega al 50% de descarga, va a comenzar a tomar de la red. Sigue tomando de la red normalmente y luego, a la 1 de la mañana, es cuando la red va a comenzar a alimentar la batería. Va a comenzar a cargar la batería y, por supuesto, va a seguir alimentando los consumos. Esa sería una aplicación básica, tomando en cuenta las necesidades del cliente y aplicando todos los parámetros que tenemos disponibles en el inversor. Otra aplicación que yo le digo híbrido, un sistema híbrido, porque tenemos, no es que sea un inversor híbrido, sino que vamos a tener un inversor on-grid, un off-grid trabajando en conjunto. Digamos que un cliente tiene consumos con una potencia superior, qué sé yo, 10, 15 kilowatts, por encima de lo que es el off-grid normal, que es 5 kilowatts. El cliente quiere ahorro energético de toda su casa, pero adicionalmente quiere respaldo de una parte del circuito. O sea, quiere respaldar solamente la heladera, las luces, el módem
que en caso de un corte eso siga funcionando. Bueno, lo que colocamos es la prioridad SV en el inversor, que se cargue con la red y con los paneles. Ahí ya vamos a ver un detalle. Y el tiempo de carga con la red que sea desde la mañana hasta la tarde, o sea, mientras haya horario solar. Ya vamos a ver por qué. Aquí coloqué desde las 8 de la mañana hasta las 18, hasta las 6 de la tarde. Ese va a ser el horario en que el inversor pueda cargar la batería con la red. En este caso, sería este caso. Tendríamos primero un inversor on-grid conectado a la red, por supuesto. El inversor on-grid va a estar alimentando los consumos no esenciales, que son, aquí puedes conectar de todo lo que quieras. Después, abajo tendríamos un inversor off-grid que alimentaría lo que serían solamente los consumos esenciales, los que no queremos que se desenergicen en caso de un corte de red. Si se fijan en este caso, si tengo suficiente energía de paneles y la potencia del inversor da, podría alimentar tanto los consumos no esenciales como los consumos esenciales y a su vez la carga de batería. Podría cumplir con las tres necesidades, sin importar la potencia de consumo que tenga acá. Y la energía que falta la toma directamente de la red. En caso de un corte de red, vamos a perder el inversor on-grid, por supuesto, vamos a perder la red y los consumos no esenciales también se van a desconectar. Solamente nos quedarían los consumos esenciales alimentados por la batería mediante el inversor off-grid. También podríamos llegar un poco más allá y hacer una transferencia de paneles para que se puedan conectar automáticamente al off-grid en caso de una pérdida de red. Entonces tendríamos, mientras haya red, los paneles con el on-grid alimentando los consumos no esenciales, inyectando a la red si hace falta, y en caso de un corte de red, mediante un juego de contactores, podríamos hacer pasar esos paneles a la entrada fotovoltaica de los grid y así no tenemos un poco más de autonomía. Y bueno, eso era todo. Ahora vamos a las preguntas. A ver, pregunta por acá David Camurri. Hola Andy, ¿el inversor estabiliza la entrada o conecta el bypass con la misma tensión que le está ingresando? No, el inversor no estabiliza entrada, el inversor simplemente es un bypass. O sea, cuando toma de la red es un bypass. No, no estabiliza, no es que te van a entrar 200 voltios y te van a sacar 230. No. ¿Hasta cuánto puede Ahí pasear? hago una, sorry Andy, perdón, me meto un segundo, hago una aclaración. Sí. Sé que tu religión Growatt no lo permite, pero por eso me meto yo. En cuanto a inversores y estabilizadores, por lo menos que yo sepa, hay uno solo que es la línea Voltronic King. Si necesitan eso, chequeen ese equipo, que es UPS Online, es decir, la tensión, siempre saca tensión 220, 230, depende de lo que vos configures. Por ejemplo, entra en 190 volt, hace bypass. En realidad lo que hace es cargar la batería y descargarla al mismo tiempo, tiene doble conversión. Pero bueno, toma la energía de la red y a 190 volt y te saca a 230 o 220. Es la línea King. Está King normal o King Rack. La otra opción, me parece, no sé si vos, Andy, tuviste experiencia o algún integrador, poner un estabilizador de tensión antes del inversor. ¿No? Creo que esa puede ser una solución. Sí, sí. Sí, el Asperking es bueno. Para esa aplicación sí. Y si estabilizador también se puede colocar, o una solución más cara es colocar un cargador de red y luego un inversor. O sea, tienes cargador, batería y después el inversor. Ahí es como una UPS online prácticamente. Claro, Eh, ahí te estarías armando la doble conversión, pero con equipos externos, digamos. sí, correcto.
Lo que pasa es que sí, eso es bastante más caro. Ya para ir con esa me parece más viable el Expert King o poner un estabilizador. No sé, la verdad que no sé, no, creo que no son tan caros los estabilizadores. No sé si la diferencia entre un SPF y un más el estabilizador es similar o no a un Expert King. Porque el Expert King es un poco más caro. Habría que ver esa diferencia, ¿no? Claro, y sobre todo la potencia del estabilizador, ver con cuánta potencia se va a trabajar y ese sería lo limitante. Así es. De- Después, ¿hasta cuánto puedo ir pasear? ¿Cuántos Bueno, te dejo, amperes, perdón que kilovatios? me metí así de la nada. No, tranquilo. Levante la mano. No, mentira. ¿Hasta cuánto puede pasear? ¿Cuántos amperes kilowatt? Se han hecho y más o menos después de 6 ya el inversor no, ya comienza a sentar la sobrecarga. Porque siempre lo que limita es el tiempo de sobrecarga. Con 6 kilowatts creo que estaba en 30 segundos, algo así. O sea, no es que puedes mantener la sobrecarga constantemente. ¿Es posible operar con más de un inversor sincronizado en su salida? Sí, puedes colocar hasta 6 inversores en paralelo o en... No, sí, 6 inversores en paralelo o en trifásico. O sea, eso no hay problema. 3 inversores en paralelo y 6 en trifásico. Para configurar 23, apaga los 3 y cada inversor tiene que ser configurado uno por uno, independientemente. O sea, si vamos a hacer una configuración paralelo o trifásica, se hace la configuración por inversor. Aquí un detalle importante es que si tenemos, por ejemplo, 6 inversores en configuración trifásica, por ejemplo, los 2 inversores que van a estar en fase 1, tenemos que colocarle a los 2 3 pin. Los 2 inversores que tenemos en fase 2, tenemos que colocarle a los 2 inversores 3P2 y lo mismo para los 2 inversores que están en fase 3. El desequilibrio entre fases por el consumo, ¿cómo lo manejan? No pasa nada. O sea, puedes tener, si tienes un sistema trifásico con un inversor por fase, puedes tener fácilmente 5 kilowatts en una fase y 0 en las otras 2 fases. O sea, cada fase funciona de manera independiente. Lo que no puede pasar es, bueno, es contraintuitivo, pero pudieran llegar a pensar que, por ejemplo, si tengo un inversor o un sistema trifásico de 15 kilowatts, pudiera sacarle, qué sé yo, 10 kilowatts a una fase y no es así. O sea, tienes la limitante de 5 kilowatts por fase y lo tiene disponible de manera independiente. O sea, puedes tener 500 o qué sé yo, 550, no pasa nada con eso. Advertencia 19 con Pilot Tech era 19, no me acuerdo. Ahora te lo busco y te lo respondo. En paralelo, la corriente de carga de la batería habría que bajarla porque se sumarían, sí, correcto. Cuando ajustamos la corriente de carga de cada inversor, se hace de manera individual. O sea, si tenemos, por ejemplo, ajustamos 60 amperes en cada inversor, vamos a tener 180 amperes de carga. Por eso tenemos que dividirlo. No es que se hace un ajuste global de la corriente de carga del inversor. Voy a decir el protocolo del programa 36, bueno, eso ya está en la presentación. ¿La presentación la podrías pasar? Sí, también va a estar grabado el webinar. La transferencia de paneles, ¿cómo se podría realizar? No, con un par de contactores. Se hace una transferencia, cada contactor un contactor dependiendo de la red, otro dependiendo de la salida del inversor off-grid, y así se hace la transferencia. Después déjenme hacer un diagramita y nada, lo distribuyo. ¿Qué contactora recomienda para transferencia de paneles? Ya que se trata de transferencia de continua, en general las conductoras son de alterna. Aquí este es un detalle importante porque sí, las conductoras son de alterna y yo por lo general cuando lo hice un par de veces lo que hice fue colocar 2 contactos o 3 contactos de la contactora en serie para así aumentar la función de ruptura del contactor. Y siempre utilizar conductores de calidad, o sea, Schneider o ABB. No pongan Sika, no pongan contactores de mala marca. Ok.
Estos inversores tienen funciones de tener un grupo cuando el banco de baterías cae de tensión. Sí, los inversores tienen unos contactos secos que se pueden utilizar para arrancar un grupo electrógeno, siempre y cuando el grupo electrógeno tenga la capacidad de arrancar por un contacto. No es, no es con llave, porque si se recuerdan los grupos que arrancan por llave, tienen que dejar la llave en contacto como un auto y después sueltan y ahí quedan dando. Los grupos electrógenos que tienen arranque por contacto tienen un dispositivo electrónico que cierra el contacto, hacen todo el proceso de arranque y el contacto lo mantiene cerrado. Y cuando abres el contacto, el grupo electrógeno se apaga. O sea, esa es la limitante, pero la limitante del lado del grupo electrógeno. ¿Hay alguna forma de configurar el inversor para que reconozca el generador naftero cuando no es inverter? El tema de los generadores es que este tipo de inversores solamente toma generadores con onda senoidal pura. O sea, y por lo general los generadores muy chicos tienen onda senoidal modificada, no pura. En este caso, lo ideal es o un grupo inverter, un grupo electrógeno inverter o un grupo trifásico. No lo reconoce si la onda senoidal no es pura. Hola, tengo un CPF 5000 con una UP 5000. El cliente dice que cuando se agota la batería se apaga y no arranca solo cuando tiene sol. Bueno, este tipo de preguntas la consultan con su asesor comercial y de ahí lo pasamos al grupo de postventa de Grower. ¿Cómo haría esa transferencia de paneles entre el on-grid y los grid en el híbrido? ¿Solo con contactores NA? No, son dos contactores. ¿Cuál es el tiempo de conmutación de red a batería en caso de un corte de suministro? La hoja de datos del inversor indica que son 20 milisegundos en pasar de red a batería. O sea, ese es el tiempo de transferencia que indica. Yo tuve problemas con un inversor que tenía un estabilizador delante del inversor. Bueno, habría que ver qué pasó ahí. Yo lo he usado así y no, hasta ahora sin problema. Error 52 volt. Sí, generalmente el error 52 tiene que ver con un fallo en la placa madre. A veces los tiristores pueden fallar, sobre todo cuando hay una sobreexigencia en la electrónica del inversor. En el sistema trifásico, si la red no es estable, va a tirar un warning of fault. Y depende, o sea, si pierdes una fase, te va a tirar error y se va a apagar el sistema. Idealmente, pudieras colocar algún tipo de corte en la parte trifásica, de manera que si se pierde la red, que corte las tres fases y ahí entran los inversores a trabajar directamente. Se puede configurar en modo interactivo sin las baterías o modo ahorro. Modo interactivo creo que se refiere a los inversores, a los Asperkin, y este tipo de inversores no puede trabajar en modo interactivo. ¿Cómo es la salida del sistema en paralelo? ¿Se conectan todas juntas con el mismo cable? Sí, o sea, tienes que respetar, por supuesto, la normativa eléctrica. Puedes ir a una bornera o puedes ir directamente a las térmicas. Todo depende de cómo hagas el diagrama del circuito. Pero sí, se conecta fase con fase, neutro con neutro de cada inversor. Si se acaba una fase, se apaga el sistema. Si se acaba una fase, se apaga el sistema. Para avisar inversor de distinta potencia, no se puede. Tiene que ser de la misma potencia, del mismo modelo. La grabación de la charla va a estar disponible en YouTube y la potencia de entrada de DC está determinada por la potencia de un inversor en caso de utilizar dos en paralelo. Potencia de entrada de DC. No, si bien vas a tener un solo banco de batería, la potencia que se toma el banco de batería va a ser la potencia que estén entregando la sumatoria de dos inversores. Si, por ejemplo, cada inversor está entregando 5 kilowatts y tiene dos inversores en paralelo, al banco de batería le va a estar sacando 10 kilowatts. Carga desde un generador, se puede saber de antemano con qué generador funcionaría. Bueno, ya como lo hablé anteriormente, tiene que ser un generador que proporcione una onda senoidal pura, no una onda senoidal modificada.
Eso depende de lo que le diga el fabricante del grupo y es el que tiene la respuesta, básicamente. En caso de conmutación de alimentador de red por corte de energía de batería es perceptible por el usuario. Y por lo general no, es bastante rápida, son 20 milisegundos. Capaz que puede ser que note un parpadeo en algunas luces, pero por lo general no es tan visible. ¿Estos inversores se pueden monitorear con un sistema externo? Sí, sí, sí. Este tipo de inversores, por supuesto, tienen la capacidad de ser monitoreados remotamente de la plataforma de Growwatt. Puedes ver el estado de carga de la batería, puedes ver cuánto está consumiendo el equipo, puedes ver la generación de paneles, tienes toda la serie de visualizaciones que proporciona el inversor. ¿Cómo es la conexión de baterías para cada inversor? Con baterías, ¿no? Tienes que hacer un paralelo y conectar a los dos inversores. En paralelo siempre se conecta el mismo banco para todos los inversores. Y creo que hasta ahí llegamos. Permite configurar todos los parámetros de los SI remotos, sí. Y creo que casi todo, sí. Casi todo. No, SV lo puedes utilizar, el SV, vamos a volver a la presentación. Por acá. Y así evitamos cualquier confusión. No, SV es solamente con el inversor, con el SPF 5000S. O sea, en SV lo que va a pasar es que va a tener alimentación desde los paneles y desde la red al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo va a trabajar red y paneles, como si fuera un grid, básicamente. Pero recuerda que en este caso, el SPF 5000S, la limitante siempre va a ser la potencia nominal del inversor, a diferencia de un on-grid, que la potencia que está tomando la carga, no pasa a través del inversor, sino que está la salida del inversor conectada en paralelo con la red. En este caso, del SPF 5000S, toda la potencia que está tomando la carga está pasando a través del inversor. Y entonces siempre la limitante va a ser la potencia nominal del inversor. Esa es la diferencia. Error 19, bueno, lo vemos ahí en postventa con respecto al error 19, porque hay que ver cuáles son las condiciones de la instalación, qué fue lo que pasó, etcétera. En el caso de armar un sistema on-grid, más el SPF se alimentar desde, debería tener dos térmicas para dejar de alimentar el on-grid y levantar la que alimente el SPF. No, no, o sea, no hace falta. Si estuviese pasando la capacidad del inversor y no tuve problema. Bueno, claro, el inversor desde 5 kilowatts, le puedes sacar por tus 5500 o 6000, o puedes soportar un pico por cierto tiempo de hasta 10 kilowatts, pero no es lo ideal. O sea, a la larga vas a terminar dañando al inversor. Siempre que tenemos un valor nominal de potencia, el inversor o el fabricante te da un margen de seguridad, un margen de sobrecarga, pero lo ideal es que nunca lleguemos a eso, o que lo evitemos o que sea por muy poco tiempo, porque estamos superando la capacidad nominal del equipo. En un equipo 5000S es normal que los coolers funcionen de un 5% de carga sin estar cargando, sin solar, sin batería. Y no sé, habría que ver cuáles son las condiciones de la instalación, porque puede ser que la temperatura del recinto sea elevada, puede ser que tengas consumo y carga al mismo tiempo y tenga que entrar el ventilador, el fan. Todo depende. No toma el resto de una red, no emula un grid. O sea, la limitante de potencia siempre va a estar ahí. Puede darse el caso de que el display habría que ver. Eh,
Habría que ver cuánto. El inversor tiene un consumo interno, o sea, para su operación, que está por los 40 o 50 watts. Y dependiendo del modo de operación, puede ser que lo tome de la red, puede ser que lo tome de la batería o puede ser que lo tome de los paneles. Entonces, depende. Este inversor para colocar potencia en paneles de 5 kilowatts solo se puede hacer con paneles chicos, no. Lo importante es que respete la tensión máxima de entrada, que en VOC son 450 voltios. Puedes utilizar paneles de 450, 550, siempre y cuando no supere el VOC. Si te pasa de la corriente máxima del LVT, tampoco pasa nada. Lo que va a hacer es que va a limitar esa corriente. O sea, tienes un grupo de paneles que te da, por ejemplo, 30 amperes, el inversor solamente va a aprovechar hasta su corriente máxima. O sea, la corriente máxima que soporte el inversor. Pero no es que se va a dañar el inversor. Por último, entre fallos para estos equipos, mucho. ¿Cuál es la mejor configuración para una casa que quiere ahorrar? ¿SBU o SV? Y depende. En SV vas a tener siempre conectados los paneles y la red al mismo tiempo y no vas a usar la batería solamente como respaldo. En SBU puedes utilizar paneles y batería en detrimento de la vida útil de la batería. Entonces, eso lo evalúa el instalador, lo evalúa el cliente. La corriente máxima de paneles 18, entiendo que se puede superar y será desaprovechada, pero tiene un límite. O sea, sí, puedes colocarle un generador fotovoltaico que en teoría pueda suministrar más corriente que la nominal del inversor. Pero el inversor no le va a pedir más corriente de la que puede soportar. Puedes colocar un generador fotovoltaico que te dé 50 amperes y con una tensión de 400 voltios, por ejemplo. El inversor va a tomar los 400 voltios, pero va a tomar solamente hasta la corriente máxima que él puede manejar. Lo demás no hace al panel que genere más esa corriente. Bueno, Julián, siempre se diseña con los ISC máximo del inversor para no superar la ISC del inversor. El tema de no superar la ISC del inversor es más que todo en casos de conexión errónea. Si yo agarro, por ejemplo, ese generador fotovoltaico de 30 amperes y lo conecto con la polaridad inversa, daño el inversor. Mientras esté por debajo de la ISC máxima que te indica el equipo, no pasa nada, se protege. O habrá alguna forma de instalar el equipo para que solo alimente las cargas ante un corte de energía y no como actualmente lo conectamos, que todo el tiempo pasan las cargas por el mismo. De instalar el equipo que solo alimente las cargas ante un corte de energía. No, tendría que hacer una transferencia externa. O sea, una transferencia externa que alimente siempre los consumos por la red y en caso de pérdida de red, que haga la transferencia hacia el inversor. Es lo único. Conectar por la inversa a la entrada C tiene riesgo. No que yo recuerde, pero si vas a tener un problema, bueno, sí, porque hay unos modelos de ES, que tienen cuando hacen cuando trabajan en SV, tienen el neutro conectado a tierra.
Entonces, si lo conectas de manera inversa, es posible que tengas un problema por ahí. En caso de baja tensión de red en modo SV, la tensión baja a pasar a los consumos, sí. Como lo vimos en la parte de selección de tensión. ¿Verdad? Rango de tensión de entrada, siempre y cuando el rango de tensión esté dentro de estos valores, el inversor lo va a tomar como válida y va a pasar directamente a los consumos. O sea, como dijimos anteriormente, no estabiliza. Si lo tengo en UPS y tengo una tensión en la red de 180 voltios, voy a tener 180 voltios en los consumos. Puede pasar que tome la entrada de un generador de onda sinusoidal que no sea onda sinusoidal pura. No, si le conecto un generador de onda sinusoidal pura, no lo toma. O sea, directamente no lo reconoce. Y en el caso de usarlo como UPS no está inyectando o solo da para lo que le piden las cargas cuando se corta la red, digo. No, porque los inversores de grid en su entrada no tienen tensión. O sea, la tensión siempre la vas a tener en el lado de la salida. Tú conectas a la red solamente el lado de la entrada del inversor. Entonces no, ni manera de que inyecte. Cuando queda en modo SV, recomienda simular cortes cada X tiempo como para que trabajen las baterías, como sería en litio RM. No hace falta. O sea, lo puedes hacer para probar el estado de carga de la batería de vez en cuando, pero por lo general no. Mientras el valor de tensión de flotación de la batería esté bien, no debería pasar nada. O sea, la batería puede quedar en stand-by el tiempo que sea necesario. Bueno, Hola, hola. Perdón, estuve unos minutos sin señal. Bueno, ahí aparecieron unas consultas, Sandy, unas nuevas consultas. Y ya si querés cerramos con esas. dale. A ver, ¿qué protección recomiendas entre banco, batería e inversor? ¿Fusible NH está bien? Sí, sí, fusible NH. Sí, necesitas un fusible por cada inversor, de hecho. No por línea, puedes colocar simplemente en el positivo. En el caso de baja tensión de red, conviene usar modo SBU y que la baja tensión solo la tome para cargar la batería. El tema es que si tiene baja tensión, va a llegar un momento en que el inversor haga bypass, a menos que trabaje independientemente de la red. Bueno, gracias a todos por asistir. Nos vemos los que vienen al curso presencial el viernes arriba. Y nada. Bueno, muchas gracias y bueno, les vamos a compartir la presentación y el link a la grabación y los esperamos en el próximo webinar o curso.